aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el experto en Derecho Constitucional, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y director de Institucionalidad y Justicia de esa organización, el doctor Eduardo Jorge Prats. Muchísimas gracias por el honor, doctor. Buenas, un placer estar aquí contigo, Federico, y lo que todas las semanas siguen Esferas de Poder. Doctor, realmente ahora hay una gran discusión jurídica en torno a las decisiones que han adoptado tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional. Ha habido una contestación por parte de la Suprema Corte de Justicia a la nulidad de una sentencia en un proceso de revisión. El Tribunal Constitucional anuló una segunda sentencia. Entonces, queremos saber desde el punto de vista jurídico cómo puede interpretarse estas dos decisiones, tanto la de la Suprema Corte de Justicia como la del Tribunal Constitucional, habida cuenta de que hay una terminología que usted muy bien conoce, que se empleó en unas altas cortes a nivel internacional, como es el choque de trenes. ¿Realmente estaríamos a la puerta de un choque de trenes, de la revelación de las altas cortes o de un procedimiento que se ciñe sobre la base de la interpretación jurídica de cada una de ellas? Aquí lo más importante es que lo que el Tribunal Constitucional decidió en febrero de este año es que en relación a un caso en donde se había incoado unos recursos de casación penal y que la Suprema Corte de Justicia había inadmitido por considerar que no se encontraban reunidos los elementos, las causales para ejercer recurso de revisión a la luz del Código Procesal Penal, artículos creo que 425 y 426, el Tribunal Constitucional señaló que la Suprema Corte de Justicia no había motivado suficientemente en todos sus extremos de por qué no procedía ese recurso de casación y por lo tanto consideró que se había vulnerado el derecho al debido proceso al no motivarse adecuadamente la decisión suprema de inadmitir esos recursos de casación. En tal sentido, como lo ordena la ley orgánica del Tribunal Constitucional, se remite todo el expediente de nuevo a la Suprema Corte de Justicia para que ésta vuelva a conocer el caso. Esta vez, dice la propia ley orgánica, debe la Suprema Corte de Justicia, en este caso como tribunal de envío, ceñirse estrictamente al criterio establecido por el Tribunal Constitucional. ¿Pero qué hizo la Suprema Corte? En lugar de apegarse estrictamente al criterio del Tribunal Constitucional, muy por el contrario, motivó por qué no tenía que motivar y señaló que cuando se trata de decisiones en donde se inadmite un recurso, prácticamente no hay que motivar, acogiendo en gran medida un voto disidente que tenía la decisión del Tribunal Constitucional y echando a un lado el voto de la mayoría que establecía que había que motivar de modo suficiente. Y esto es porque no basta con tú decir, no se reúnen las causas establecidas por el Código Procesal Penal para recurrir en casación y por lo tanto yo inadmito el recurso. No, tienes que decir por qué, tienes que motivar y eso yo creo que es fundamental. El mensaje que ha mandado la Suprema Corte de Justicia con esto que yo llamo supremo desacato judicial es, por un lado a los jueces le dice, ustedes no tienen que motivar, y por otro lado al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a los demás órganos del Estado le dice, ustedes no tienen que cumplir con las decisiones del Tribunal Constitucional, que la Constitución es clara en cuanto a que sus decisiones son vinculantes para todos los poderes públicos, tal como establece el artículo 184 de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia habla de la motivación sucinta cuando se inadmite el recurso y cuando se admite ya sería más ampliada esa motivación y atrajo para sí el criterio del Tribunal Constitucional Español en ese sentido. Pero que nosotros no estamos en España, nosotros estamos en la República Dominicana. Las decisiones del Tribunal Constitucional Español no son vinculantes para los dominicanos. Las que son vinculantes son las del Tribunal Constitucional. Y la idea de la motivación sucinta fue rechazada expresamente por el Tribunal Constitucional, al extremo que los jueces que minoritariamente sostenían esta posición tuvieron que firmar un voto separado.
Entonces la Suprema Corte de Justicia no le puede pasar por encima al artículo 54, numeral 10 de la ley orgánica, que le obliga a ceñirse estrictamente. Aquí no hay choque de trenes, porque como bien lo dice el juez constitucional Manuel Aragón, en materia constitucional, el Tribunal Supremo es el Tribunal Constitucional. Y cual que sea el criterio de la Suprema Corte de Justicia, el que debe imperar en todo caso es el Tribunal Constitucional. Y efectivamente, es muy probable que quienes han resultado perdidosos ante la Suprema Corte de Justicia vuelvan a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Y eventualmente el Tribunal Constitucional hasta podría abocarse a fallar por sí mismo en una revisión sin envío el caso, y eventualmente esto podría desembocar, al tratarse de una persona física, uno de los recurrentes, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos vía la Comisión Interamericana, porque en esto hay que estar claro. El control de la constitucionalidad en este caso también implica un control de convencionalidad, porque la garantía constitucional que se ha vulnerado, que es el derecho y el deber de motivar las sentencias, no solamente es una garantía constitucional, sino una garantía convencional a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que incluso la propia Suprema Corte de Justicia, en su resolución 1920 del 2013, como bien señaló el Tribunal Constitucional, señalaba que era uno de los deberes más importantes de todo juez. Entonces, si es así, ¿cómo va a ser que nuestros jueces supremos le den esa lección, no de cívica, no, de desacato, de rebelión, de deslealtad institucional al país? Yo creo que es un hecho lamentable, y ojalá que en el futuro pues la Suprema Corte de Justicia entienda que ella, al igual que todos los tribunales, están sometidos a las decisiones del Tribunal Constitucional en la materia constitucional, porque no nos estamos entrando a un asunto de interpretación de la ley, solo cuando la interpretación de la ley choca con la Constitución es que el Tribunal Constitucional interviene. Independientemente de todo esto, doctor, a nivel de precedentes, a nivel de las decisiones de las altas cortes, ¿cómo puede interpretarse ese momento jurídico que se vive cuando realmente la Suprema tenía antes el control concentrado de la constitucionalidad, lo tiene el Tribunal Constitucional, le anula a la Suprema y le dice cómo debe actuar, y la Suprema le responde diciendo que es de esta manera, y se basa en leyes y jurisprudencia para responderle sus argumentaciones al Tribunal Constitucional? No, que tarde o temprano se imperará el criterio del Tribunal Constitucional, porque ese asunto será sujeto a revisión hasta tanto la Suprema Corte se atenga al criterio del tribunal, y eventualmente entonces el Tribunal Constitucional podrá realmente fallar directamente, aceptando la casación y ordenando entonces a la Suprema Corte de Justicia a conocer el recurso. Tan sencillo como eso. Eso tiene un final, y el final es que la tapa del pomo es el Tribunal Constitucional, no la Suprema Corte de Justicia. No todas las altas cortes son iguales. En materia constitucional, el Tribunal Constitucional es la jurisdicción superior, la máxima jurisdicción. El defensor supremo de la Constitución lo es el tribunal. La premonición de un eventual choque de trenes tiende a No, porque despejarse. el choque de trenes es cuando chocan dos trenes con la misma velocidad y el mismo peso, pero es que el Tribunal Constitucional es superior a la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional, entonces no hay tal choque de trenes. Lo que hay un desacato a las decisiones del tribunal, pero hay mecanismos para corregir esa rebelión institucional de la Suprema, en ese caso particular. Juristas argumentan que la Suprema Corte de Justicia no desobedeció lo que expresaba el Tribunal Constitucional, porque se abocó a argumentar su decisión y dio las motivaciones que la indujeron a decidir de esa manera. Yo leí las dos sentencias y no es verdad que la Suprema Corte de Justicia motivó. Pues al hablar de las causales tan solo se limita a enumerarlas y no hace una descripción. Tal y como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, hay que establecer en cada caso, con relación a las circunstancias particulares del caso, por qué no están reunidas las causales de casación que establece el artículo 425 y 429. No basta con decir que no hubo violación del derecho, ya para decir que no, hay que decir por qué no hubo violación, hay que argumentar a partir de los hechos que están en el expediente. Y yo pienso que cuando se inadmite, pues hay mayor deber de motivar. La Suprema Corte incluso trata de agarrarse de que la ley orgánica le permite al Tribunal Constitucional
rechazar o desestimar o inadmitir los recursos de revisión sin tener que motivar. Pero sin embargo, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es, a pesar de esa disposición de la ley orgánica, motiva incluso cuando inadmite. O sea que el propio Tribunal Constitucional es consciente de que ese precepto legal en el fondo no garantiza del todo el derecho del justiciable a una sentencia motivada y no se prevalece de esa disposición. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia quiere prevalecerse de una disposición legal que no fue diseñada para la Suprema, porque no hay ninguna parte del Código Procesal Penal que diga que la Suprema no tiene que motivar cuando se trata de inadmisión. Eso es un criterio jurisprudencial español, pero que ha sido rechazado de plano por el Tribunal Constitucional. Es decir, que ahí realmente no hay vuelta floja. La Suprema podrá dar vuelta como un trompo alrededor de eso, pero lo que es evidente, como dice el refrán, hasta lo mucho Dios lo ve. Eso está claro para cualquier lego en la materia. Eventualmente entonces el Tribunal Constitucional pudiera dictar directamente su decisión en cuanto a esto y cambiar el procedimiento que ha tenido. Habría que ver primero si van a recurrir los afectados, los perdidosos, y luego ver si el tribunal va a remitir de nuevo a la Suprema y ver cuál va a ser la actitud de la Suprema. Y eventualmente esto será entonces materia de controversia en el sistema interamericano, porque es que los asuntos no terminan aquí. Los asuntos que envuelven violación de derechos fundamentales, y para eso fue que se diseñó la revisión, tienen esa especie de cuarta instancia, que es el sistema interamericano, y que cada día va a ser más dinámico y más efectivo. Fíjate que a la luz de la última reunión se está en camino de fortalecer los instrumentos convencionales para que los latinoamericanos tengamos garantizados los derechos, no solamente en nuestros países, sino también fuera de aquí, porque muchas veces quienes están para proteger tus derechos, como es la Suprema Corte o el Tribunal Constitucional, no te garantizan tus derechos. Entonces hay que acudir a un organismo jurisdiccional supranacional que dice la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional que las decisiones de esos organismos son vinculantes. Habrá que ver también si habrá un desacato frente a estas decisiones de los organismos jurisdiccionales supranacionales, porque no se puede vivir en una constante rebelión a la Constitución, a la Convención Americana y al orden institucional. No se puede. Esa no es la vida en convivencia. No fue para esto que hicimos esta reforma. Yo estuve en la Comisión de Juristas para la Reforma Constitucional. No fue para eso que establecimos el Tribunal Constitucional. No fue para eso que hicimos el recurso de revisión. Yo estuve con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, en la comisión designada para resolver el problema de la revisión de sentencias. Y yo tengo todos los trabajos que se hicieron ahí. Yo voy a escribir un libro, una memoria de lo que fue el trabajo de esas comisiones en la que tuve el honor y el privilegio de participar, para que el país sepa cuál fue la posición intelectual de cada uno de los actores que individualmente participaron en ese proceso. Y aquí lo que se trabajó fue para un tribunal constitucional que fuese controlador de todos los poderes, no solamente del Ejecutivo y del Legislativo, sino también del Poder Judicial. Y por eso se configuró un recurso de revisión, que es una especie de amparo contra sentencia. En círculos jurídicos siempre se argumenta el hecho de que por qué el Tribunal Constitucional tiene que ordenarle a la Suprema Corte de Justicia que debe fallar de una forma, pudiendo incluso subsanar directamente esa decisión y ordenar la medida. Claro, eso lo puede hacer. Hay casos en los que el tribunal no tiene que enviar al Poder Judicial la sentencia. Puede fallar, por ejemplo, digamos un caso que desemboque en la Suprema de una persona que le están cobrando un impuesto sobre la renta que fue establecido por un ayuntamiento, cuando se sabe que ese es un impuesto que colide con el impuesto sobre la renta nacional. Si los ayuntamientos pueden establecer arbitrios por no impuestos sobre la renta, pues en ese caso el Tribunal Constitucional fallaría, anulando la sentencia, y eso no tiene que regresar. Pero eso es cuando no queda nada que juzgar. Cuando queda que juzgar, es preciso enviar. Vamos a aprovechar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder, y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia del jurista Eduardo Jorge Prats. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Eduardo Jorge Prats, experto en Derecho Constitucional, vicepresidente del PRD y director de Institucionalidad y Justicia de esa organización. Eduardo, vamos ahora al plano político.
la situación del PRD pica y se extiende, como dice el refrán popular. O sea, si hay convención en julio de este mes, que si será en el 2014, que si los expulsados son o no del PRD, que si pueden accionar internamente para modificar una determinada correlación de fuerza a lo interno del PRD. Quisiéramos saber en qué realmente va a terminar esta situación. Fíjate lo siguiente, definitivamente el presidente del partido está desplegando todo un esfuerzo institucional preparándonos para el calendario convencional. Para eso se han comenzado los aprestos de lo que es el empadronamiento, porque no queremos repetir lo que fue la pasada convención, en donde se eligió a un candidato en base a 400,000 votos procedentes de personas que no eran militantes del partido, sino que muy por el contrario eran militantes del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista Social Cristiano. Y por eso se quiere hacer un padrón electoral para que voten solamente los PRDistas al interior de la convención. Ese padrón no es posible tenerlo para mitad de año, porque es un esfuerzo sistemático que hay que hacer, empadronando la dirigencia media, empadronando a todos y cada uno de los militantes. Es un esfuerzo colectivo que involucra a todo el partido. No es un esfuerzo de un grupo, sino que es un esfuerzo nacional, con un despliegue territorial. Entonces, desde el punto de vista logístico, no hay posibilidad de celebrar una convención antes de 2014, porque por un lado necesitamos restablecer las condiciones del local del partido, que fue vilmente asaltado hace unos meses al tratar de celebrarse un comité ejecutivo nacional. Hay que hacer el padrón y definitivamente ese es un trabajo que toma su tiempo. Lo más importante es que la dirigencia institucional está trabajando para que podamos nosotros renovar nuestras autoridades internas y luego pasar a fortalecer el partido para la celebración de la convención de la selección de los candidatos a los diferentes puestos electivos en las elecciones de 2016. Ese es realmente el camino que el partido va a seguir. ¿Quiénes participarán en ese proceso? Todos los que son militantes y dirigentes del PRD. Aquí solamente ha habido dos expulsiones, que son la de Hipólito Mejía y la de Andrés Bautista, pero todas las demás personas son miembros del partido. En el caso del secretario general y la secretaria de organización, tienen una suspensión temporal de sus condiciones, de sus cargos directivos, pero son militantes del partido en uso de sus derechos en cuanto militantes, en cuanto miembros de la organización. Y todas las demás personas son miembros del partido y están adscritos a los diferentes organismos, comisión política, comité ejecutivo. Es decir que sobre esa parte no hay realmente gran problema. A raíz de esa confrontación interna se propuso de nuevo un proceso de mediación a los fines de llegar a una avenencia, tanto entre la facción de Miguel Vargas Maldonado como la de Hipólito Mejía. Hipólito dijo en una ocasión que estaría dispuesto a negociar, fijó otra posición con relación a Miguel Vargas Maldonado. Miguel alega que él representa la parte institucional y que las negociaciones tienen que ceñirse sobre esos lineamientos. ¿Ha quedado entonces en un limbo jurídico esta situación de que puedan llegar esos sectores a una avenencia en el PRD? Yo creo que todo lo que es el diálogo, la conversación debe ocurrir en el marco de lo que son los organismos del partido. En esos organismos donde las decisiones se toman por mayoría. Pero el partido no necesita ninguna mediación de personas extrañas al partido, sino que se utilicen los mecanismos institucionales que establece el partido. Yo creo que eso es lo más importante. Se alega que la Junta Central Electoral certificó que el mandato de Miguel Vargas Maldonado termina en julio. ¿Eso realmente obedece a la convención que lo eligió en el PRD? Fíjate, los estatutos son claros en cuanto a la duración del mandato, en cuanto a desde cuándo se comienza a contar, en cuanto a cuándo hay posibilidad de prorrogar, y el que esté inconforme con eso, lo único que tiene que hacer es ejercer un recurso ante las jurisdicciones competentes, en este caso el Tribunal Superior Electoral, y que nos diga cuándo hay que hacerla.
¿Y cómo la vamos a hacer? Porque no se puede hacer una convención sin padrón. Y lo que estamos haciendo precisamente ahora mismo es comenzando los trabajos para el empadronamiento del partido. Eso yo creo que es una discusión bizantina sin ningún sentido, y el que esté inconforme con la fecha, el que quiera celebrarla ahora en julio, pues que se active para eso. Yo creo que lo más importante es hacer el padrón, porque no podemos hacer una convención para que el PLD decida quién va a ser el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, como decidió en las pasadas elecciones que el peor candidato del partido fuera el elegido. Eso no lo vamos a permitir otra vez, por lo menos a quienes le duele este partido, a quienes quieren realmente desplazar al Partido de la Liberación Dominicana del poder para hacer realidad el sueño de José Francisco Peña Gómez, del ideario socialdemócrata, llevarlo a la acción. Un partido que es el más viejo, por el que menos ha gobernado a lo largo de la historia republicana. Hipólito Mejía alega que Miguel Vargas Maldonado accionó en las pasadas elecciones para que él fuera derrotado como realmente lo fue y que siguiera el PLD en el poder. O sea que supuestamente maniobró en contra del candidato de su propio partido. Yo realmente, hablar de dirigentes de otras organizaciones, como el caso de Hipólito Mejía, o sea, realmente yo no creo que eso tenga ningún sentido, porque eso tenía sentido en la medida que fuese un miembro del partido, pero yo no creo que ya vale la pena referirse a lo que fue evidente para todos, que fue un candidato que tenía 20 puntos de ventaja y que se dedicó todos los días a dar una declaración para perder esos puntos, misteriosamente, que uno llega a preguntarse por qué, como si fuese deliberadamente que quería perder las elecciones. Ya eso lo dirán los historiadores, Franklin Franco, Fran Moya Ponce, escribirán sobre cómo un candidato se dedicó a hacer todo lo posible para perder esos 20 puntos porcentuales, como si fuese para él más rentable ser un candidato perdidoso. Eso es algo misterioso, eso debe averiguarse, pero ya eso no nos incumbe a nosotros como organización, porque la organización tomó las medidas disciplinarias que tenía que tomar para retomar el orden institucional, que es lo más importante, para poder competir exitosamente en las elecciones de 2016, cuando entiendo yo que el PRD va a alcanzar el poder, y lo alcanzará utilizando su mejor activo, que en este caso es su presidente institucional, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. No hay posibilidad entonces de que esta gente que fueron expulsadas puedan regresar en un eventual reencuentro en el PRD. Bueno, sí, todo es posible, pero ya eso será potestad soberana de la organización en el futuro. Pero mientras tanto, el PRD tiene que concentrarse en su padrón, en la celebración de su convención para la renovación de la dirigencia y prepararnos para la convención, para seleccionar nuestros candidatos y hacer una oposición leal, firme y constructiva al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana para poder alcanzar el poder. Porque este es un partido que tiene como misión alcanzar el poder, no pasarse todo el tiempo mirándose el ombligo en una disquisición permanente. Ya esa etapa pasó. Dirigentes del PRD plantean que tanto Hipólito Mejía como Miguel Vargas Maldonado pudieran retirarse para abrirle paso a un nuevo liderazgo. Bueno, y ya, así ya, se subsane. ya Hipólito Mejía está retirado, está fuera, fue expulsado del partido. Entonces, lo que queda es el chance de la nueva generación. La nueva generación la representa Miguel Vargas, un liderazgo joven. Y todos los liderazgos jóvenes que existan en el partido pueden montarse en esa patana. Yo pienso que el gran error, por ejemplo, de algunos dirigentes como Luis Abinader, fue pensar que la cuarta generación podía llegar antes que la tercera. En celulares, la cuarta generación llegó luego que vino la tercera, y la tercera es Miguel Vargas. Hay que darle chance a Miguel Vargas Maldonado de poder renovar el partido. Y yo creo, como joven, maduro, creo en esa posibilidad. Y creo que hay chance para todos. ¿Por qué? Porque en mayo de 2016 va a ser la única vez que bajo esta constitución de 2010, el mismo día, los dominicanos vamos a seleccionar y elegir todos nuestros regidores, todos nuestros alcaldes, todos nuestros diputados, todos nuestros senadores, el presidente y el vicepresidente. Es decir, que todas las ambiciones legítimas, individuales que hay en todos y cada uno de los municipios del país, desde Río San Juan hasta Atomayor, desde Samaná hasta Jimaní, tienen la oportunidad de montarse en esa gran plataforma política que es el Partido Revolucionario Dominicano.
Y ahí es que está la fortaleza del partido, en esa dirigencia municipal. Porque se habla de que el partido está dividido, no hay división, no hay división. Si tú vas a cada uno de los PRD que hay en cada municipio, tú te darás cuenta que hay una unión, una fortaleza entre quienes en un momento estuvieron simpatizando con una determinada candidatura o precandidatura y quienes en este momento sostienen el liderazgo institucional del partido. Yo creo que eso es lo más positivo de todo este proceso. Y más ahora que ya fue desbrozado, porque el elemento más perturbador, que era la presencia de una persona que no quería ceñirse al orden institucional, pues ya ha sido realmente extraído ese tumor maligno de la organización política. Usted hablaba de que el padrón difícilmente pueda estar listo para mediados de este año. ¿Cuándo pudiera estar listo y cuántos militantes se propone el PRD reorientar en ese padrón? Yo pienso que como mínimo deberíamos partir de 500,000 miembros de la organización como mínimo. Pero aquí hay que hacer un ejercicio muy meticuloso, el que la convención le ordenó a la comisión organizadora de la pasada convención y no quiso realizar. Muy por el contrario, metió a todo el mundo, hizo una especie de entrentó al padrón. Y entonces hay que segregar a los militantes del PLD que aparecen en el padrón, segregar a los militantes del Partido Reformista y luego entonces actualizar la membresía. Y esa actualización es una actualización personal. El empadronamiento es un empadronamiento personal, es cara a cara que se hace el empadronamiento. Y dotar a cada miembro de la organización de su carnet, como ya lo tenemos, por ejemplo, quienes somos miembros de algunos organismos. Tenemos nuestro carnet. Este es mi primer carnet, yo soy militante desde el año 1981 y esta es la primera vez que tengo un carnet con una barra electrónica, y eso debe tenerlo todos y cada uno de los PRDistas de la República Dominicana y del exterior, porque están las seccionales del exterior. Entonces es un proceso en el cual hay que involucrarse, un proceso de mucho costo operativo y que hay que realmente apoyar. Pero en un momento en donde estamos, por ejemplo, restaurando el local del partido que fue destruido, fue vandalizado. Ese local del partido es clave para todo lo que es la parte logística operativa. Así es un proceso y en eso se está y se está contando con la colaboración de todos los miembros y miembros del partido, sin distinción de las simpatías, porque al interior del partido hay tendencias, hay corrientes, y eso es muy legítimo, y eso es lo que le da dinamismo al partido, pero debe haber un norte, y el norte debe ser padrón, convención para renovación de la dirigencia y convención posterior para la selección de nuestros candidatos y agenda de oposición firme, leal y constructiva al gobierno del PLD. Algunos sectores dentro del propio PRD temen que durante ese proceso de empadronamiento se produzcan exclusiones. ¿Qué garantías puede haber para que esos sectores no sientan esa incertidumbre que sienten actualmente? No, yo pienso que el partido va a excluir solamente a quienes son militantes del Partido de la Liberación Dominicana y militantes del Partido Reformista Social Cristiano y otras organizaciones aliadas a esos partidos. Eso es lo que se va a hacer. Es purgar, ¿cómo se dice? Sedaciar, es limpiar el padrón. Porque eso fue lo que nos condujo al desastre de las pasadas elecciones, donde seleccionamos al peor candidato, al que garantizaba la victoria de Danilo Medina en las elecciones, porque no fuimos nosotros los PRDistas quienes los elegimos, lo eligió el adversario, e incluso así, lo que saca es un 53 frente a un 47. En realidad, el PRD fue vencido en la pasada convención por la irresponsabilidad de la comisión organizadora de esa convención. Pues fue una irresponsabilidad, el desacato al mandato de limpiar el padrón, de sacar a los militantes del PLD. Eso, Milagros Ortiz, Esquea Guerrero, todos ellos se prestaron a ese desacato al mandato de la convención. Y eso es lo que no queremos ahora que vuelva a ocurrir. Nosotros vamos a limpiar nuestro padrón. Y después que tengamos el padrón limpio, entonces vamos a renovar nuestra dirigencia. Y luego que renovemos la dirigencia, vamos a seleccionar los candidatos a los partidos.
a los más populares, no a los que vayan a perder, a los más populares, que son los que van a salir elegidos en la convención por los militantes del PRD, sin exclusión, porque para ser PRDista, tú no tienes que dejar el cerebro en tu casa, como decía Juan Bosch, con relación al partido, que uno dejaba el cerebro en su casa y se iba al partido, no. Eso es en otra organización. En el PRD tú puedes tener tu simpatía, tu corriente ideológica, tu simpatía personal, pero tú acatas lo que deben ser los estatutos del partido y eso es lo que se quiere, que todos los PRDistas sin distinción de tendencia ni simpatía participen en ese proceso. Porque aquí no se ha expulsado a una corriente, aquí se ha expulsado a 2 dirigentes que incumplieron los estatutos y eso lo decidió un tribunal disciplinario, pero no se ha expulsado una formación. Ahora, que se forme otro partido es otra cosa y que se vayan para ese partido es otra cosa, pero no se ha expulsado una corriente, no ha sido una expulsión en masa lo que ha ocurrido, ha sido un juicio disciplinario a 2 personas que han perdido la condición de miembro del partido. Doctor, le agradecemos su comparecencia aquí en Esferas de Poder para orientar a la ciudadanía en materia constitucional y política. Claro. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias, Federico. Amigos televidentes, manténganse con nosotros porque en breve regresamos con el análisis con Nelson Rodríguez.